Señoras y señores, tengan ustedes buenos días. Bienvenidos a Expresión Política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Radio Planeta Sur 106.1 FM, Diario La Hora y también SR Radio a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador para tratar temas de relevancia política en la provincia de Loja. Hoy estamos proponiendo a través de Expresión Política desglosar el siguiente contenido: opción de desarrollo, concertación política para gobernabilidad de Loja. Están invitados el doctor Vicente Flores, Pablo Correa, Pablo Ortiz, con quien vamos a hacer aspectos de opinión política a través de Expresión Política. Pero antes de ello quiero saludarlos a los tres invitados que estarán dando su punto de vista sobre este tema que estamos detallando, concertación política para la gobernabilidad de Loja. Doctor Vicente Flores, buenos días, bienvenido. Buenos días, doctor Pablo, buenos días, doctor Lindo, y a los amigos Pablo, A los dos Pablos que nos acompañan, y gracias por la oportunidad, siempre dispuestos para conversar con ustedes, la ciudadanía, y compartir, debatir criterios, que eso es importante para nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestro país. Y gracias por la oportunidad. Perfectamente, Pablo. Pablo Sí, Correa. agradeciendo el espacio. Es importante que a vísperas prácticamente ya de unas elecciones podamos analizar mucho más los temas más trascendentales de este momento políticamente. Perfectamente. Y nuestro gran amigo Pablo Ortiz también, que se une a Expresión Política. Pablo, buenos días. Muy buenos días, estimados compañeros de diálogo, estimado Pablo Lindo. Un gusto estar aquí, siempre a las órdenes, estimado colega. Perfectamente, muchísimas gracias. Gracias también a los dos Pablos, al doctor Vicente Flores. Antes de hacer la introducción del programa, quiero dar a conocer una noticia del fallecimiento del doctor Osvaldo Castro Muñoz. Él fue una persona muy conocedora del tema jurídico. También fue ministro de la Corte Suprema de Justicia, Claro. que prácticamente se posibilitaba ser el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia en aquella época. Situaciones políticas impidieron que no sea el presidente, un conocedor del tema jurídico, del tema de la doctrina política y jurídica de la República del Ecuador, un destacado profesional de alto valor en estos temas. A través de Expresión Política queremos expresar a sus familiares nuestras sentidas condolencias. Asimismo lo transmiten el doctor Milner Peralta, el doctor Bolívar Torres, el doctor Germán González, la doctora Gacia San Martín Rodríguez, la doctora Rosa Elisa Valareso, la señora Carmen Puertas, la señora Elizabeth Luzuriaga de Saritama, la señora Gina Apolo, la señora Ruth Montesinos. Paz en la tumba del doctor Osvaldo Castro Muñoz, con quien teníamos una amistad muy cercana, Lyndon y este servidor. Bueno, con esta noticia, señores, yo quiero iniciar introduciendo el programa. El tiempo de construir el ideal del Cantón Loja ha comenzado, señores. Trabajar para los nuevos tiempos de Loja. Fundar un gobierno decente donde la palabra de la justicia y de la verdad para impulsar las grandes metas y causas del pueblo de Loja, ese es el ideal, a través de una concertación económica, social y política hacia el siglo XXIII. No nos vamos por medias tintas, vamos a cosas grandes. Doctor Vicente Flores, le pregunto y le consulto a usted, una concertación para un tercer milenio, porque eso es lo que tenemos que soñar, el futuro para Loja, en economía, en sociedad y en política. Sí, yo pienso de que tenemos que pensar en grande y a largo tiempo, porque autoridades que hemos elegido solamente piensan el día, el momento,
y muchas veces se quedan en ese día y en ese momento. Y nosotros como ecuatorianos y como lojanos tenemos que pensar en eso, en lo grande. Pero para lograr eso se necesita de líderes y de grandes líderes que ocupen cargos de la administración pública, hablemos desde la presidencia de la República hasta los cargos más pequeños de elección popular, me refiero a juntas parroquiales, concejalías, alcaldías, prefecturas y a nivel de la presidencia de la República. Si no se piensa en eso y si no se elige esa calidad de personas, es imposible escalar ni siquiera un peldaño, ni siquiera una grada. Entonces, mire por qué muchas veces hay pueblos que surgen, países que surgen, ciudades que surgen, ciudades, países con menos posibilidades, menos recursos, menos riquezas que el Ecuador. ¿Pero por qué? Porque no hemos elegido ese tipo de personas, porque tampoco los que elegimos tenemos esa mentalidad. Si el mandatario no tiene esa mentalidad, igual los lectores, ¿no es cierto? Entonces, eso yo creo que nos falta a nosotros de una manera total. Pero ya es importante, yo siempre también he dicho que es importante pensar en grande, pensar más allá, inventarnos incluso cosas importantes. Yo en tiempo de elecciones siempre hablo, casi hemos hablado con todos los candidatos y se les expone lo que Loja queremos para Loja. Queremos algo bello, bonito para Loja, grandes obras para Loja. Entonces, bueno, yo creo que a veces también en los planes de trabajo pueden constar esas realidades, supuestamente entre comillas, pero nunca se plasman porque no hay esa preparación, no hay esa manera de actuar de la persona, ni tampoco el querer de ellos. Entonces, de esa manera no hemos llegado, no hemos escalado nada, mejor cada vez veo un poco hasta en vez de ir para adelante, vamos para atrás, vemos una ciudad, si hablamos de Loja, si hablamos de la provincia, hablemos de la provincia casi la más abandonada de las 24 que tiene el país. Claro, yo quiero conocer también el criterio de Pablo Correa, en el sentido de que este 5 de febrero vamos a elegir un alcalde, un prefecto y también la parte legislativa cantonal. Hemos escuchado discursos, bueno, no discursos, hemos escuchado, como dijo el doctor Vicente Flores, los planes de trabajo que desgraciadamente el Código de la Democracia es el instrumento atrasa pueblos en la República del Ecuador. Entonces, plantear una concertación para un tercer milenio, el futuro de Loja, Pablo, economía social, sociedad y política. Sí, mira, en verdad coincido completamente. Creo que estamos hablando justamente del tema probablemente más trascendental. Se ha visto en las campañas hablar acerca de cuestiones que tal vez son urgentes pero no importantes. Por ejemplo, la mayoría de los candidatos se han preocupado por hablarte de mejorar la vialidad, cuestiones que en realidad, claro, son importantes, son básicas, mejor dicho, pero no van a proyectarnos a una Loja de largo plazo, ¿no? En realidad es así, no ha habido una concertación, lo que tú decías, mira, yo como residente de la ciudad de La Zamora, nos sorprendió, de hecho, siendo parte de la directiva, no haber sido invitado por ningún candidato, no haber sido tomado en cuenta nuestra necesidad con un tema que está ahí entre dos bandos, ¿sí? Lo que hemos visto en términos generales es de que la mayoría de los candidatos han visto alguna pugna que de alguna manera se dio entre dueños de los locales que tienen allí, especialmente bares y licoreras, y nosotros los residentes. Lo que se ha hecho es simplemente una especie de populismo tal vez para decirles de alguna manera tranquilitos a los dueños de los locales o tranquilitos a los residentes, pero no se ha tenido visión de ciudad. O sea, las respuestas, incluso nosotros estamos organizando un conversatorio directamente con ellos, porque las respuestas que se han dado va más allá se quedan en simplemente decir
Vamos a reforzar los controles de seguridad, o sea, algo así como dar 2 palmaditas en la espalda y decir, sí, tranquilos, tranquilos, no va a pasar nada. Necesitamos como ciudad, más allá de la ciudad de La Zamora, necesitamos como una ciudad que se reactive ese sector de la diversión, en verdad, es necesario, es un derecho también que tiene la ciudadanía, pero tiene que ser en un lugar adecuado, en donde se respete también el Que exista derecho. la armonía para todo ello. Entonces, para esto, yo creo que se debe partir no de la urgencia que tenemos aquí, que por un lado estamos peleando tanto residentes como dueños de locales, sino que se tiene que empezar por los derechos que tenemos, ¿no? El derecho a la diversión que tienen las personas adultas y que debe ser planificado, ¿sí? Más allá de salir del bache, de tal vez del debate en el que estuvimos de lado y lado. La verdad, la mayoría de los candidatos nos han presentado eso. Hubo un candidato que hablaba de, es por el hecho de no incluirnos, hablaba de construir un UPC donde ya hay un UPC, o sea, se han escuchado propuestas que nosotros no veo que nos da una solución. El problema que nosotros tenemos se soluciona cuando todos podamos ejercer nuestros derechos. Nosotros a tener un derecho a la ciudad, que se llama, o sea, poder descansar, poder tener no tener los problemas que tenemos, y que ellos también puedan ejercer su derecho. Por ejemplo, allí, poniendo un ejemplo muy puntual, vemos que no se pensó en una ciudad de largo plazo, no se ha pensado hasta aquí, no se ha presentado y no hemos visto un plan de largo plazo. Claro, y allí en la ciudad de La Zamora simplemente lo que se necesita allí es el tema de diálogo en 2 vertientes, inversión económica, Claro. y seguridad ciudadana para las personas que residen en ese sector. Simplemente es entendimiento, falta allí, y eso tiene que producirlo el municipio, pero de forma civilizada y bien ordenada y bien profunda. Ahora, yo quiero consultarle a Pablo Ortiz la pregunta general, concertación para el tercer milenio. Estamos hablando de futuro para Loja, en economía, en sociedad y en política. Son 3 aspectos esenciales y vitales para un territorio, para una jurisdicción y principalmente para los habitantes. Pablo. Bueno, muy buenos días, nuevamente reitero, felicitaciones a los expositores. Voy a ser concreto, como siempre he sido en mis apreciaciones. Tengo 55 años. Felicitaciones, Pablo. Muchas gracias. Y desde que tengo uso de razón, desde que más o menos tengo unos 14 años, hemos llamado a la concertación. Pero la concertación no ha sido como la esperábamos, ¿no? La concertación ha sido simplemente para beneficio de grupos, pero no para beneficio general de la sociedad. Lo vuelvo a reiterar y lo pongo como ejemplo a Cuenca, a Suay. Los morlacos pelean en campaña, pero cuando se trata de trabajar por algo que va a beneficiar a todo el Azuay, todos se unen. Y eso nos demuestra, o sea, el ejemplo de desarrollo, ¿no? Y ahí está, de ejemplo, les iban a quitar el Metrovía y les construyeron el Metrovía. Sencillo. Si hablamos de concertación económica, el municipio de Loja está endeudadísimo. Y la mayor cantidad del dinero del municipio de Loja se va en pagar sueldos y salarios. ¿Qué hemos dicho frente a eso durante 40 años? Nada. Hemos estado callados. Los que lo hirieron más al enfermo, ahora lo quieren solucionar con agüita de mortiño. Esa es la palabra. O sea, para mí, en lo económico, lo primero que tenemos que hacer, si queremos, o sea, saltar al desarrollo, es presentar una propuesta de desburocratización del municipio. Eso quisiera consultarles más adelante, pero sí me interesa saber el tema, el ideal de poder convocarnos a una concertación, de exigir al nuevo prefecto y al nuevo alcalde que inviten a esta concertación. ¿Por qué? Porque yo veo un peligro. El plan de trabajo lo tiene el Consejo Nacional Electoral y ese es el único aval jurídico para una revocatoria del mandato. Y si de pronto, como dijo Pablo Correa, solo puse abrir los espacios de diálogo como política cantonal, eso me puede llevar a una revocatoria, pero no el generar impudicia administrativa y económica en el cantón.
porque no está dentro de los planes. Por eso digo, el Código de la Democracia es un atrasapueblos y hay que modificar esa estructura jurídica que resulta ser un averno para los territorios. La concertación política le va a generar a lo mejor una dinámica y una perspectiva de garantía jurídica a un alcalde, decir, señores del Consejo Nacional Electoral, el pueblo de Loja se reunió en asamblea de una concertación económica, social y política de todas sus fuerzas y me autorizaron para que cambie el plan de trabajo por estas metas que tienen ellos planteadas. Doctor Vicente Flores. Mire, yo pienso de que, discúlpeme que les los nombre por su nombre. Los dos Pablos. Dice Pablo Correa. Él habla de las propuestas de resolver agua potable, alcantarillado, baches, tránsito. O sea, yo pienso que en una ciudad donde hay autoridades, ya no deberíamos hablar de eso. Ya no deberíamos, o no deben los candidatos ahora que participan poner en su plan de trabajo eso debe estar resuelto ya. Por eso es lo que no avanzamos nosotros. O sea, en todos los planes de trabajo ponemos lo mismo. Claro. Si usted revisa todas las veces que se participa en elecciones, el mismo plan de trabajo. Entonces, por eso es lo que no adelantamos. No despegamos. Mire, se habla de una concertación. Siempre igual, yo he llamado a la unidad, a la concertación de las autoridades, sin egoísmos, sin envidias ni revanchas, sino simplemente en pensar en algo diferente, en pensar en el adelanto de nuestra ciudad, en nuestra provincia, pero aquí cada cual cuida su parcela. Y teníamos por allí una autoridad de que si él no lo hacía, no lo hace nadie. Si alguien conseguía un presupuesto para hacer una vía, él iba y bloqueaba que no le den ese presupuesto para que no se haga esa vía. Y esa persona todavía sigue estando de candidato. Entonces, por eso no ha permitido, o sea, despegar a nuestra provincia, a nuestra ciudad, y no se ha permitido también grandes obras, porque no se unen. ¿Qué le parece a usted y a ustedes si aquí se unirían las autoridades que elige el gobierno, las autoridades que se elige por elección popular y hacer un buen grupo, un buen bloque y exigir al gobierno? Pero también tenemos el defecto de que cada cual, cuando viene una autoridad, lo encerramos en un cuarto y le decimos que todo está bien. Funcionarios, por ejemplo, de obras públicas, tapan los baches, tapan todo y dicen que todo está bien. Esa es la desgracia prácticamente que tenemos nosotros. Y también, como dice Pablo Ortiz, mire, mientras otras ciudades hablan de metros vías, aquí estamos hablando de mototaxis. Claro. O sea, en esa desgracia hemos caído, y si nosotros, como ciudadanos, como responsables de dar el voto, no analizamos bien, no profundizamos, no lo hacemos con responsabilidad, no llegamos a ningún lado. Igualmente la situación económica, si no nos unimos todos, miren, nos están invadiendo comercios de otros lados, personas que vienen a poner negocios. Nosotros nos hemos criado en el comercio con Pablo Ortiz, papá, que lo conocí de mucho tiempo, fundadores prácticamente en el comercio de aquí de Loja. Eran gente que a lo mejor que vino de otras partes, pero se quedó aquí, hizo sus raíces aquí, su familia. Pero vienen empresas colombianas, se llevan todo el dinero, todas las ventas, quiebran negocios, y eso no hay quien controle aquí. ¿Pero por qué? Porque también nosotros, como que somos egoístas entre nosotros, no tenemos confianza entre nosotros. Nosotros no podemos hacer aquí una empresa, asociarnos para poner una empresa, porque si ya está yendo bien en la empresa, empiezan las peleas, que tú trabajas menos, yo trabajo más, o tú haces esto, o yo quiero ocupar tu cargo de gerente o de presidente y tantas cosas, y se disuelven la empresa. Bueno, pero allí falla el gobierno, falla también la disciplina de la diplomacia empresarial, que es importante, porque, por ejemplo, si fuera yo inversionista y dijeran, ¿vas por la presidencia? No, porque yo tranquilamente estoy acá cómodo. La presidencia es gobernabilidad de una institución y tiene que tener conocimiento.
Pablo Correa, de lo que le estaba consultando, es profundo lo que estamos planteando Por supuesto. y que tiene que ser a lo mejor la autoridad obediente ante la máxima autoridad que es el pueblo. Porque un alcalde y un prefecto no es que son o están por encima del pueblo, no, el pueblo es la principal autoridad. Ellos simplemente son los delegados a administrar los gobiernos que tenemos como jurisdicción y como Estado cantonal y provincial. Sí, alguna vez planteábamos, tal vez sería una utopía, no lo sé. Pudiéramos hacer una especie como documento. Bueno, nos preguntamos qué somos, qué queremos y a dónde vamos a ir, ¿no? Algo así, y tuviéramos un documento y copiáramos tal vez la forma como hace la empresa privada, en donde tú tienes un gerente en tu empresa y el gerente no hizo lo que decía en este documento, pues muchas gracias, ¿no? Y traemos otro. Y allí lo importante no es elegir el gerente, sino lo que vamos a escribir en el documento. Porque simplemente el gerente es un Administrador, administrador y que nada ejecute más. esas políticas. Exactamente. Acá pienso yo, tal vez sea pedir mucho en estos momentos, pero ojalá lleguemos a enfocarnos en qué queremos. Es que de eso se trata la concertación. Exactamente. Y la democracia como está ahora simplemente nos fijamos en el administrador, el ejecutor de estos planes, ¿no? Y nos desvía completamente de lo importante. Y a veces para elegir quién va a ejecutar estos planes o quién va a elegir qué obras se van a hacer, imagínate. Tenemos que fijarnos que incluso en cuestiones de su personalidad, incluso hablaba en un post que hacía acerca de un concejal que me reservo el nombre, que en su momento fue un actor político, de alguna manera hizo, creo, activismo social y ahora por cuestiones de su personalidad que tal vez no pudo manejar su ego, no sé, alguna cuestión así, es un problema para la ciudad, o sea, terminó siendo una especie de enemigo público, ¿no? Entonces, mira, tenemos que hasta hacer de psicólogos. O sea, que para mí las cosas están al revés. O sea, tenemos que ser de psicólogos porque no podemos poner a una persona que pudiera ser violenta, por ejemplo, no la vamos a poder elegir para que sea un alcalde o un prefecto. Y nos tenemos que fijar en eso, o sea, tenemos que evitar, no pongamos un violento, no pongamos, cuando deberíamos estar viendo qué es la loja que queremos hacia adelante, ¿no? Y topas un tema que a mí siempre me ha interesado, incluso por encima del partidismo, del caudillismo que tenemos en la ciudad, porque Loja debe hacer una radiografía de sí misma, una especie de FODA, o sea, que te diga qué tenemos y qué no tenemos. Por ejemplo, yo creo que deberíamos aceptar humildemente que tal vez no tenemos industria de turismo para ciertos aspectos, como por ejemplo puede tener otras ciudades. Creo yo, no sé, tendríamos que entrar ya después a un análisis técnico, que Loja pudiera, por ejemplo, tener una industria de eventos, por ejemplo. Tenemos lo que es ferias, hacer congresos, no sé, de este tipo de seminarios, por ejemplo, que pudieran atraer, ser una especie de seminario, o sea, una ciudad que recibe convenciones. El nombre de eso se llama crear la industria del tema cultural. La cultura es educación, eventos que tú estás señalando, el romanticismo lojano de cantar, rasgar bien la guitarra y todo lo demás. Pero esos son temas que tienen que ir en el tema económico. Exacto. En esa profundidad. Pablo, pero para irnos analizando, porque me gusta también el criterio de Pablo Ortiz en el tema de la concertación, de esas profundidades que estamos hablando, para decirle a un código de la democracia que no sea el obstáculo de poder armar una concertación para, como dijo Pablo Correa, para ir detallando un documento similar a una declaración, no de independencia, pero sí a lo mejor de una gobernabilidad eficiente, para decirle a un alcalde, señor, estas son las reglas del juego de esta jurisdicción. Y a lo mejor con una concertación, señores, hubiésemos evitado el contrato de las fotomultas. Se nos están llevando 20 millones de dólares. El contrato de regenerar, se nos están llevando más de 400 millones de dólares, señores. El tema del plan maestro de agua potable,
150 millones de dólares. Allí nada más ya tenemos cerca de 800 millones de dólares. 800 millones de dólares, bien distribuidos económicamente para fortalecer la economía, porque la economía no es únicamente fuentes de trabajo, es infraestructura. Estamos hablando del poder económico de Loja. Y lo desperdiciamos todo, ¿por qué? Porque nadie puso a consideración habernos unido y establecer líneas claras para gobernarnos. Pablo. Bueno, hay una cosa antes bueno, cuando entremos a la parte de análisis. Estoy escribiendo algo sobre el desarrollo económico de Loja y me he profundizado en lo que tiene que ver con el PIB. Producto Interno Bruto. Sí, nuestro aporte al PIB nacional está entre el 1.5 y el 1.7%, pero hemos tendido al descenso en los últimos 10 años. Normalmente estamos manejando un menos 0.54% de crecimiento. Ese es nuestro aporte al PIB bruto, ¿no? Ya. El sector empresarial, como ya te lo he dicho muchas veces en Loja, ha tendido a la baja. Te lo demostré en la última entrevista que me invitaste y voy a seguir insistiendo. Hasta el año de 1960 más o menos, Loja era una ciudad muy unida. Pero en ese trance, en esos años, se dio, no sé qué pasa, algo que nos desunió completamente. Parece que la directriz política en vez de unirnos, o sea, como Loja, nos desunió. Y el futuro para nuestra ciudad es incierto. No hablemos solo de la ciudad, hablemos de la provincia. Es incierto. Lo vuelvo y lo repito, de cada 4 jóvenes, 3 se quieren ir de Loja. Esa es nuestra realidad. Y ahora, los puestos aquí de remoción pública se los barajan. Si la baraja tiene 53 cartas, tú la ves la haces entrar siempre a los puestos. O sea, simplemente lo que hacen es moverse. Entonces no ha habido un cambio de mentalidad ni de ideas. Aquí en Loja hay gente muy capaz. Sí. Los lojanos invertimos mucho dinero en mandar a nuestros hijos a estudiar. Pero lamentablemente los que hemos hecho política, y me incluyo porque soy de la vieja guardia, tal vez no hemos hecho mucho. ¿Para qué? Para formar nuevos líderes políticos con otra mentalidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo te digo? El caudillismo que ha reinado en este proceso social nos mantiene, como te digo, con la cabeza abajo. O sea, si tú quieres salir a la palestra, hay políticos que te dicen, pero él no tiene experiencia. Entonces, yo siempre les contesto, ¿y ustedes cuando empezaron tuvieron experiencia? No. Y eso sucede en todo, Pablo. Entonces, yo creo que ese es el verdadero problema de Loja, no haber preparado gente para el futuro desarrollo de Loja. Es más, a los jóvenes ahora ni les interesa. No les interesa la política. Ahora, yo les consulto, y doctor Vicente le consulto, ¿cómo franqueamos la tara política que no podemos ser potencia militar? Porque vamos analizando frases que se han venido estructurando en la historia de Loja. Que no podemos ser potencia militar, pero sí seamos cultos. Saludémonos cultamente. Que Loja es el último rincón del mundo. Un romanticismo absurdo. Cuando doctor Vicente Flores y los 2 Pablos y los que están en audiencia, Loja claro que es frontera política, pero política de Estado. Somos frontera de Estado, nada más. Pero geográficamente, en América Latina, advirtamos, somos el único sitio que tiene conexión con puertos naturales, donde los Andes son más bajos y tenemos la posibilidad de comunicarnos con el Marañón, que es la ruta atlántica para conectarnos con el resto del continente, del mundo. Entonces, ¿dónde está el último rincón del mundo? Yo no sé, las personas que han administrado nuestra provincia, hablemos desde muchos años atrás, creo que le han dado ese calificativo por la incapacidad que han tenido de gestionar y de convertirla no en el último rincón, sino en el primer rincón. Como usted dice, Pablo, estamos nosotros rodeados de lo mejor, salidas, conexiones, para hacer una provincia, pienso yo, la más próspera.
pero nos dejamos absorber, por ejemplo, y nos estamos dejando absorber hasta de Zamora, Ujú. del Oro, Azuay. Pero, ¿quién tiene la culpa? Repito yo, las autoridades. Usted habla, por ejemplo, y Pablo Ortiz habla de que antes, hasta el 60, como que había un poco más de unidad en nuestra provincia. El problema es que allí no habían muchos intereses o mucha gente audaz también. Yo hablo de intereses políticos, personales y de grupos, y de los audaces también que no están preparados para administrar la cosa pública. Entonces, ahora, y también habían allí dos partidos políticos, dos tendencias, conservadores y liberales, Ujú. y los populistas, que eran los velasquistas, ¿no es cierto? Entonces no había mucha lucha allí, pero ahora hay 270 y pico de partidos, movimientos políticos, entonces el pastel se quiere dividir, o sea, dividido en mayores cantidades y eso ha perjudicado enormemente. Yo estoy de acuerdo con usted que dice que el código de la democracia es el atrasa pueblos. Primero porque eso es un saludo a la bandera, que se presente en su plan de trabajo, un plan de trabajo muchas veces que le dan haciendo, como a veces dan haciendo las tesis de grado, que después no saben ni exponerlas porque no las han hecho. Entonces, lo mismo son los planes de trabajo. Son planes de trabajo, usted vaya al Consejo Electoral, yo fui vocal por algunas oportunidades, planes de trabajo voluminosos. Allí le dicen maravillas. Y yo estoy de acuerdo con por ahí un TikTok que habían hecho que mostraban en este TikTok una ciudad, creo que era de Dubái. Vamos a ser mejor que esta ciudad, ¿no es cierto? Por tantas ofertas y maravillas que estaban ofreciendo. Entonces, pero mire, yo creo que si no reaccionamos, y yo a veces también echo la culpa, nos echamos la culpa, seamos también corresponsables del atraso de nosotros. Usted ha escuchado, Pablo, y ustedes me escuchan, por ejemplo, que vamos al área periférica, donde existen más necesidades. Usted dice, ¿por quién van a votar? Vamos a votar por tal persona y se la analiza la persona, oye, pero es el menos capacitado. No, es que él es de los nuestros. Él es pobre como nosotros y también, y vamos a votar por él. O sea, nunca analizan de votar por algo que sea diferente. Si es rico, es pobre, eso debe ser indiferente, ¿no es cierto? No, es pobre y por eso vamos a votar. Entonces, ese egoísmo de estas personas, no sé, ese resentimiento a lo mejor que tienen con la sociedad. ¿O es una tara, doctor? Una tara igual. Yo creo que por ahí Permiten es el camino. que los pueblos se estanquen. Y eso también hablemos en lo macro. Por ejemplo, ¿por qué en el Perú eligieron al peor candidato creo que había? Vamos a Venezuela, vamos a todos los países. Porque esta gente es la mayoría, desgraciadamente. Y desgraciadamente digo yo, no por culpa de ellos, sino también por culpa de la sociedad, también de las autoridades, que no han hecho o no han trabajado para resolverles sus problemas. Mire, llegar con las mismas ofertas de una canchita, de regalarles tubería, de resolverles algún asfaltado, bueno, cualquier situación, y con esas personas se quedan. Y viven, usted visita aquí en 10 años, ve lo mismo, en 20 años ve lo mismo, no han adelantado nada. Entonces, es lo que nos ha permitido y está permitiendo de que no adelantemos, que sigamos igual, sigamos en el atraso, en la postergación incluso, y yo creo que, mire, ahora tenemos 15 candidatos a la alcaldía. Y yo siempre he dicho y lo sostengo, de los 15, creo que 5 se merecen llegar a la alcaldía. Los otros 10, no sé si podrán seguirse preparando, seguirse capacitando para que puedan algún rato pensar. Pero también eso es la situación del Código de la Democracia ha hecho mucho mal, y también en el tiempo de Correa la Constitución de Montecristi, que permitió que los partidos políticos, los candidatos o el Estado les pague la campaña política. Eso es lo peor que puede existir. ¿Pero por qué lo hicieron?
porque yo tengo todos los medios, tengo todo el aparataje y te voy a dar solo a ti el mínimo porcentaje de recursos para que puedas hacer campaña y yo ganarte las elecciones. Y por eso es lo que el Estado dice, ¿sabes qué? Te vamos a dar tanto, tú solamente puedes exponer tu plan de trabajo en 15 segundos en una propaganda en un medio de comunicación o en la televisión, pero yo tengo todos los medios. Y allí, ¿quién ha ganado o quién puede seguir ganando? Son los que tienen grandes cantidades de dinero, han amasado fortunas en contratación pública, en todo, en coimas, en sobreprecios. Por eso vemos aquí campañas millonarias. Que no las justifican. No las justifican, pero a vista y paciencia también del Consejo Nacional Electoral. Usted sabe, en el Código de la Democracia hay un monto que tienen que gastar los candidatos, pero ellos solamente en una fiesta gastan más de ese monto que está asignado o que deben gastar para un proceso electoral. Pablo Correa, esta tara política, ¿cómo la podemos franquear? ¿Cómo la podemos evadir, saltarla? Cuando lo que dice el doctor Vicente Flores es muy real. Y voy a decir una frase que la dije ayer en un comentario, claro, resulta un poco agresiva lo que voy a manifestar. En estos últimos días, tengo que generalizar para no ser específico y no afectar cuestiones netamente personales que son respetables. Todos los candidatos estuvieron en una especie de oferta de baratillo. Casi los superaron a los vendedores informales. Cómpreme esto, que le ofrezco esto, que le ofrezco lo otro. La intención era hacerse del voto. El vendedor informal es vender un producto y tener ese recurso económico. Yo así comparo el aspecto político de este cantón y de esta provincia el día de hoy. Posiblemente me equivoque, pero a lo mejor no me estoy equivocando, porque esa es la percepción que tengo. No hubieron palabras profundas a temas profundos del cantón. Entonces, Pablo, ¿cómo franqueamos esta tara política? Sí, mira, también he escuchado lo que decía Vicente. En sectores rurales te dicen, bueno, yo voy a votar por el candidato X porque él es pobre, ¿sí? Respetando los criterios, no sé si eso sea un motivo como para elegir el voto. Yo he escuchado cosas peores. Incluso dicen, no, o sea, él ya robó, o sea, démosle la oportunidad a que otro robe, o sea, y bueno, es cómico y todo, pero un sector de la población cree que hay que darle derecho él ya robó, claro, que otro, pero que venga otro y robe. Claro. Sí, pero no saben que están robando a todo un pueblo, los impuestos. Claro. Por ejemplo, vote por un pobre. Se me viene a la mente, cuando uno lee los libros Padre Pobre Padre Pobre y Padre Rico. Dice, claro, yo voto por el pobre porque quiero seguir siendo pobre. Yo votaría por una gente rica, porque a lo mejor quisiera imitar para prosperar. Porque si vamos en esa dinámica, es que él es pobre, igual que nosotros. Estamos condenándonos al subdesarrollo. Es un voto emocional de identificación y los candidatos que han hecho campaña han aprovechado esa cercanía que tienen, digamos, con ciertos sectores. Entonces, eso es lo que les da chance a cumplir un objetivo demasiado inmediato, que es ganar las elecciones. O sea, no es que tienen un interés de cambiar una realidad para Loja. Claro, la idea no es votar por un pobre, por un rico, sino por el que tenga visión, pues. O sea, ese es el que en realidad deberíamos tener 15 candidatos que nos digan, yo tengo esta visión, el otro diga, no, yo tengo esta otra, y bueno, pues bonito sería tener que decir, bueno, de las 15 visiones, oye, me parecen estas 5 y analicemos, ya, ¿no? Pero esos son los temas del baratillo de ofertas que yo les digo. Claro. Pero, por ejemplo, franquear esta tara política, que nos dijeron y siempre nos han dicho, que si no podemos ser potencia militar, fíjate lo que dijeron,
si no podemos ser potencia militar, seamos cultos, Claro. seamos bonitos. Y cuando nos dijeron del tema de la potencia militar, prácticamente nos condenaron al subdesarrollo. Claro, claro, claro. Mira, yo, y bueno, no solamente yo en mi casa, en mi familia hemos visto tan absurdo el tema de la guerra que tenemos con un país que es hermano. Mira, ese tema, a estas alturas que ya no tenemos guerra, hablar de ser una potencia militar. Bueno, más allá de eso, mira, en cuestión de transitabilidad, Ya. está más cerca, estamos más cerca de Piura que de Quito. Y no hemos aprovechado todo el potencial que nos da de ser frontera. Ni siquiera los peruanos tampoco lo han hecho, nosotros no lo hemos hecho. Y yo creo que hay un potencial completamente botado. Tú cuando te vas al sector fronterizo de la provincia de Loja, pues es como que se acabara el mundo, así como este filo de la mesa, o sea, hasta ahí nomás llegara el mundo, más o menos. Y tenemos una frontera que no nos permite un comercio más amplio, o sea, un intercambio más dinámico de la economía. Entonces, yo veo, o sea, que siempre como lojanos estamos viendo hacia el norte, ¿sí? Quito, Cuenca, Guayaquil, cuando pudiéramos ver un poco más, con un poco Al un sur. criterio más de integración, todo lo que puede darnos el Perú a nosotros y lo que le podemos dar a ese país, que estamos hablando allí probablemente de decenas de millones de dólares en comercio que pudiéramos tener. Nos perdemos de eso, considero yo, es un criterio muy personal, por la tara de la guerra que hubo. Que creo que ya estos tiempos ya ni siquiera estamos hablando de guerra que tengamos con este país. Esa es una. Mira, yo creo que hablábamos de redactar un documento, ¿no? De hacer Claro, algo. es que hay que redactarlo ese documento. Ojalá se llegara a hacer, creo que es uno de los objetivos que alguna vez nos planteábamos como colectivo que tú conociste, el Oxes Más. Sí. Porque no tenemos esa identidad económica. Si yo te digo el nombre de una ciudad, tú sabes que la identidad de esa ciudad es un evento a nivel mundial. Por ejemplo, Viña del Mar. O sea, esa ciudad vive de un evento. De un evento. Sí, o sea, esa es su fortaleza. Pero es un evento global, esa Claro. es la ventaja. Claro, exactamente. Es solamente, esa ciudad vive de eso y de ese turismo que genera. Probablemente no tenga fortalezas en otras cosas. No pasa nada, no es malo. Pero tú dijiste algo importante, Pablo, y también le consulto a Pablo Ortiz. El doctor Vicente Flores me dijo que tenía a las 8:30 que ausentarse del programa. Muy bien, yo considero eso importante, porque tiene que hacer otras actividades, pero también me gustaría conocer su criterio sobre lo que les voy a consultar, porque surge la pregunta a través tuyo, Pablo. Y digo lo siguiente porque está escrito, y lo voy a leer. Replantear objetivos de la palabra libre del pueblo, donde el poder de la palabra se propague por la tierra prometida del habitante lojano. Crear una identidad periodística que responda a los intereses de Loja y no a particularidades personales que destruyen identidad territorial. Entonces, cuando hablamos de esta concertación, tú dijiste, fuimos y somos de un grupo o de un colectivo. Bueno, hace algunos años. Sí, sí, algunos años. Sí. El problema ha sido que no nos hemos escuchado, no nos hemos preguntado qué mismo queremos. Entonces, en este aspecto de concertación, lo primero que tenemos que hacer es abrir la palabra libre del pueblo, escucharnos, saber qué piensan todo mundo. Porque aquí hay una situación, doctor Vicente Flores, Pablo Ortiz está en el mismo nivel de edad biológica. Lyndon igual, aquí la rebelión del tamal es más joven. Pero es importante. Yo escucho en la política, y eso es un poco agresivo que resulta ofensivo para mí. Es que nosotros los jóvenes y los jóvenes, no, los jóvenes en política no hay edad biológica, es sabiduría mental. Entonces, un joven, es que nosotros los jóvenes y los viejos, ¿qué somos? El joven tiene que razonar para una población en general, similar a un adulto. Ese es el problema, que hemos ido sectorizándonos poblacionalmente, y allí está la anomalía política. Entonces yo les consulto, tenemos que disciplinar el tema de la atril para la discusión política en esta concertación. Pablo Ortiz y después con el doctor Vicente Flores. Bueno, hay dos cosas importantes, que una de ellas la que le oí aquí al doctor,
el asunto político es psicológico y también es algo maquiavélico. O sea, las cosas están planificadas. O sea, no es que aquí, o sea, vino de imprevisto. Porque detrás de los líderes jóvenes también hay veteranos que saben hacer bien las cosas. Entonces, todo está estructurado. Y voy a decir algo así, muy crudo. Cualquiera que gane la alcaldía, a mí no me va a representar. ¿Por qué? Porque ¿con cuánto va a ganar? Tal vez ganará con el 16, 17%. Eso significa que no lo elegimos los lojanos. Lo eligió un grupo de lojanos. Pare de contar. Sigo insistiendo. La elección para alcalde y para prefecto debe ser con segunda vuelta. Entonces, Estamos para de acuerdo. ver Estamos quién allí de acuerdo. verdaderamente Claro. es nuestro representante. Incluso para mí, para entrar a elecciones, el alcalde debería de tener un respaldo de mínimo el 30% de las personas que lo van a llevar a la alcaldía. Igual para la prefectura. Porque otra cuestión que tenemos también que es trascendente hablarla. Perdónenme, pero la mayoría de candidatos son improvisados. O sea, ninguno tiene una trayectoria empresarial, una trayectoria administrativa, una trayectoria pública. O de liderazgo social. Pero yo siempre voy a decir algo. Tomo tus palabras. El asunto radica en que para yo meterme a hacer política, también tengo que tener una preparación. Entonces también depende de mí. Pero aquí, perdóname, dan vergüenza oírlos hablar. Si ese sea es un insulto a la inteligencia humana oírlos hablar con unas propuestas tan incoherentes. ¿Sí? Y en realidad, vuelvo a retomar otras palabras que le oí al doctor. O sea, hablar de baches, hablar de arreglo de calles, eso ya no se tendría que hablar porque eso ya es intrascendente. Son temas administrativos. Eso vendría ya con la administración. Claro. Pero, por ejemplo, voy a insistir, ¿a cuál de los candidatos lo has oído hablar o decir, vamos a desburocratizar el municipio? El 76% del presupuesto se ven sueldos y salarios. ¿Cómo pedimos los lojanos obras? Le quita el desarrollo a la burocracia loja. Entonces, ese es nuestro problema. Y te lo voy a decir, no solo es que él es pobre. Yo tengo compañeros en un buen nivel intelectual que te dicen, voy a votar por él porque él es mi amigo. Entonces yo toda la vida voy a repetir, puede ser mi amigo, puede ser mi hermano, puede ser mi primo, mi pariente o lo que sea. Yo no voto por él porque simplemente no cumple con las condiciones para ser alcalde. Y eso no significa que lo esté ofendiendo. Es que la política en nuestro medio se la observa desde, ¿cómo te digo? Desde la agresión, desde la política, no desde un diálogo. Porque yo consideraría pertinente que si, por ejemplo, de los 5 o 6 candidatos que tengamos, gana uno, que es lo lógico, y el resto tiene buenas ideas, pues yo lo llamo y le digo, ven, por favor, quiero que me des tu idea, que me parece interesante para llevarla. Eso se llama concertación, claro, si queremos hacer gobernabilidad. Pero aquí Exactamente. lamentablemente peleamos a la entrada y peleamos hasta la salida. Y a la final Loja no camina a ningún lado. Doctor Vicente Flores, para esta concertación tenemos que democratizar el atril de la palabra libre para un ciudadano, sea quien sea, para que la autoridad lo escuche. El problema es que las autoridades no escuchan. Y ese atril tiene que ser en esos esquemas de libertad donde, como dijo Pablo Correa, nosotros fuimos del colectivo, pero los colectivos también tienen ideas, tienen visiones y a lo mejor motivaciones por qué luchar. Eso es lo que no debemos de perder, la motivación de hacerlo soñar a un pueblo, de que luche y construya. Doctor. Ese es el defecto de casi la mayor parte de autoridades, de que no escuchan, de que cuando llegan al poder se endiosan, creen que ellos lo saben todo, lo conocen todo, ellos son arquitectos, son abogados, son ingenieros, son médicos y tienen el defecto de resolver todos los problemas. Y vemos que no resuelven nada, que mejor dañan las cosas. Usted hablaba de que debe haber una identidad periodística también, ¿no es cierto? Sí, señor. Pero yo veo que muchos periodistas se convierten hasta en jefes de campaña de los políticos. Ese es un tema muy grave porque yo pienso de que los periodistas, medios de comunicación, los que hacen información, deben ser los que están al otro lado. Si usted invita a un político, debe hurgarle, rebuscarle, si es posible contradecirle lo que él
está diciendo, lo que está manifestando, si está incorrecto, ¿no es cierto? Pero no, mejor los periodistas le ayudan al candidato, le ayudan porque quieren sumarle votos, que quede bien con la ciudadanía o con lo que está exponiendo. Eso también ha dañado enormemente. Sobre la situación de la edad en la política, para mí no hay edad. Yo creo que una persona empieza a madurar, creo, 18 años, hablemos en la política, y puede seguir a lo mejor con mayor conocimiento según su edad, y puede transformarse en un gran político, pero también tiene que esa persona rodearse o unirse con los que están o son de mayor edad que sepan guiarlo también. Porque hay personas que supuestamente son viejos políticos y dicen, aquí tengo solo jóvenes, pero son jóvenes sometidos, son jóvenes que no pueden opinar, que no los dejan despegar. Yo el día de ayer escuchaba, por ejemplo, a que hablaban de la consulta popular en esas preguntas de bajar el número de asambleístas, y la que exponía tiene razón cuando dice, miren, por ejemplo, los que están en contra de la consulta dice, vamos a votar por el no porque vamos a bajar en representatividad, representación, mejor dicho. Entonces dice, pero la mayor parte de asambleístas, ¿a quién representan? A corruptos, a mafiosos, a dueños de los partidos. Entonces, ¿por qué nosotros como pueblo decimos vamos a tener menos representantes? ¿No es cierto? Es totalmente falso. Entonces, mire, otro tema que usted decía que los políticos son como los vendedores ambulantes. Claro, ofrecen maravillas, es un mercado de ofertas en las esquinas, y bueno, y el que habla más vende mejor, creo. El que miente más vende igual más. Pero también hay otro tema que aquí nos ha causado el atraso nuestro, es de que el político calcula. Se hablaba de que en el municipio, por ejemplo, allí prácticamente el 90 o 96% del presupuesto se va en pagar la burocracia, es verdad. ¿Pero por qué? Porque el que llega a la alcaldía quiere tener su clientela en los empleados, en los funcionarios, familiares. Entonces él calcula, a ver, tengo 1,000 empleados que he metido, por 5, tengo 5,000 personas. Tengo acá 3,000 ambulantes, por 5, tengo ya 15,000 votos. Tengo 500 en taxis informales, por 5 ya tengo 2,500 votos. Así calculan. Y ellos llegan con esos compromisos grandes. Aquí había una autoridad que lo tenían, por ejemplo, secuestrado, que no podía moverse porque enseguida incluso lo amenazaban. Mire, si tú no nos haces caso o permites que esto no funcione, enseguida te pedimos la revocatoria y nosotros somos tantos y te botamos del cargo. Entonces la tiene secuestrada la autoridad. Entonces yo pienso de que si nosotros tuviéramos otra mentalidad, la ciudadanía tuviera otra mentalidad y la autoridad también, de no dejarse someter ni condicionar, eso sería importante. Entonces llegaría sin condiciones. Otra condición grande también que llegan secuestrados es con los que pagan las campañas políticas. Aquí hablamos de pobreza, de algunos candidatos que dicen que son pobres. ¿Cómo es que están 4 años en campaña todos los días? ¿Cómo es que pierden una campaña, empiezan otra campaña y salen con brigadas todos los días? Nosotros que hemos estado en política, solo salir un día ya cuesta $300, llevando unas 20 personas, $200, y ellos están todos los días. ¿Y quién les paga esas campañas políticas? Entonces, esa autoridad llega sometida. Yo quiero pedirles disculpas, tengo que retirarme. Quisiera seguir conversando con ustedes temas muy importantes, mi estimado doctor, y yo le agradezco infinitamente por la invitación y agradecerles a ustedes que hemos conversado. Doctor, sí, antes de que se retire, sí quiero consultarle una pregunta, porque usted sí tiene conocimiento de ello. No posiblemente en el aspecto de estudio superior, pero sí la prolijidad de haber caminado en ese sentido. Los candidatos hablaron de todo,
la oferta o el baratillo de ofertas. Nunca hablaron de economía real. Y ese es un tema que debe de ser abordado en este tipo de concertación. Economía del Cantón Loja, visualizada por todas las fuerzas económicas, incluso sociales y políticas. ¿Qué queremos de la economía del cantón? Porque nos hablaron de bachar. El bachar una vía no significa economía. El construir infraestructura vial, eso es economía. Sí, yo pienso que, mire, casi no hablan mucho de economía porque primero no saben mucho de economía y no les interesa hablar de economía. Muchas veces hablan de resolver el problema de desempleo. Pero eso es economía. Exactamente, pero lo hablan así superficialmente porque la gente dice que quiere empleos, pero no dicen cómo lo pueden resolver. ¿Qué van a hacer para tratar de que, por ejemplo, en nuestra ciudad haya una inversión importante, venga inversión importante, que se quede aquí en la ciudad? No que venga inversión y se lleve el dinero. Pero tenemos grandes menos, centros comerciales que han venido aquí a nuestra ciudad, pero a lo mejor cogen unos 20 empleados y eso no es resolver la economía. Claro, pero es más o menos, doctor, la canción de Aladino, cuando dice en las estrofas, ya quiero que me asciendas de tu enamorado a marido, y la enamorada le dice, hey, para ser marido, eso es muy complejo. Primero tienes que saber para qué te vas a meter a marido. Sigamos como enamoraditos. Exactamente, porque mire, por ejemplo, yo veo que aquí se ha perjudicado tanto el comercio, hablemos del comercio local. Claro. Primero han venido grandes empresas a poner negocios grandes, que no sé, hay muchas denuncias y nadie investiga. El comité de ferias nadie le pone control. Porque nosotros que vemos tremendos locales con casi nada de mercadería y pagan arriendos de $5,000, $4,000, tienen 4, 5, 6 empleados. ¿A quién le corresponde ese tema económico, Eso, doctor? a las autoridades, a todas las autoridades. Segundo, por ejemplo, las ferias. Aquí no hay industria en Loja. Aquí no ha despegado la economía, por eso casi hay mucha falta de empleo. Feria Pero de lo jeans, poco señor que doctor, hablo, $15,000 que salen de Loja, claro, me dicen. lo poco que hay se lo llevan. Por ejemplo, mire las ferias, antes habían una feria. Ya. Ahora yo hacía cuentas, en el año casi hay más de 100 días de ferias en Loja. Hay la feria de Gin cada 15 días, multiplíquelo por 12, son 2 por mes. Hay la feria de diciembre, un mes, la feria de septiembre, otro mes. Bueno, son como 100 o más de 100 días de ferias. Entonces, eso ha permitido quebrar totalmente la economía de la ciudad, quebrar los negocios. ¿Por qué? Porque esta gente viene, primero, no paga impuestos, no paga arriendo, claro, le pagan un pequeño arriendo al señor de la feria y con eso él se contenta y con eso él dice que yo escucho en propagandas que prosperidad dice económica. Se está reactivando la economía de la ciudad. O sea, es de locos. ¿Cómo yo reactivo la economía de la ciudad si me llevan hasta el último centavo del bolsillo? Sacando dinero. Exactamente, mi estimado doctor. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes y gracias. Pablo Correa, de lo que estamos manifestando y de lo que hemos hablado con el doctor, los candidatos no han hablado de economía, no han hablado de economía profunda, simplemente hablaron de problemas que tienen en economía los ciudadanos, pero no la economía del cantón. Sí, justamente aquí tengo la esperanza de que de aquí, de este programa, de las conversaciones que siempre se tienen, podamos sacar una identidad económica para Loja. Porque, así como te hablaba, ¿no? Te decía, mira, el nombre de una ciudad define la identidad de esa ciudad completamente. Esa ciudad tiene ese evento que te hablaba y probablemente solo tenga una fortaleza como ciudad y no tenga el resto de puntos, tal vez no sean tan fuertes, ¿no? Con eso tal vez vive, ¿no? Loja no tiene una identidad económica. O sea, está bien que sea diversa la economía, eso es muy bueno, pero no tiene una identidad fuerte, ¿no? O sea, han habido ciudades que han surgido por diferentes industrias que se han presentado, de acuerdo a cómo ha ido avanzando la historia.
historia, pero Loja no tiene identidad. O sea, tú sabes que de pronto Guayaquil tiene una identidad por su puerto, por su comercio, ¿no es cierto? Y así muchas otras ciudades han tenido esa identidad económica. Loja no la tiene. O sea, ¿qué somos? O sea, ¿qué Claro, tenemos? Guayaquil, por ejemplo, la provincia del Guayas tiene una base económica. Saben hacia dónde van económicamente. Claro, claro. Porque la economía respalda las otras dos posiciones que estamos señalando sobre el tema de la concertación. El primer punto nodal, Pablo, los dos Pablos, Pablo Ortiz y Pablo Correa, el primer punto nodal es el tema de la economía. La economía permite la sobrevivencia de una sociedad y la economía genera la política. Entonces, en primer peldaño es la economía. Claro. Y si la economía no está siendo bien tratada por parte de los gobiernos, tanto municipales como provinciales, entonces estamos hablando de que los objetivos de un gobierno no son claros. Y si los candidatos no abordaron correctamente la profundidad del tema económico, porque Loja, el Cantón Loja no tiene una ordenanza que garantice una base económica de las inversiones, del recurso económico nativo, del recurso económico nacional y externo de una república. No hay ese tipo de legislación. Claro. Entonces cualquier aventurero económico viene y hace un desorden económico en la ciudad de Loja. El comité de ferias supuestamente nos vende el ideal de que con la feria del yen estamos ahorrando dinero a la población, estamos generando depresión económica al cantón y a la provincia de Loja. Entonces, Pablo, a través de una concertación vamos a ponerles orden a las instituciones y a los gobiernos. Claro, mira, como te digo, se ha utilizado de mala fe algunos términos. Dinamización de la economía. Esa frase, mira, nosotros en la Ciudadela Zamora, esa frase no nos cae de manera antipática porque ni siquiera dinamiza realmente la economía. Mira, por ejemplo, y voy a citar el caso, un caso hiperlocalista, que es la Ciudadela Zamora, ¿no? Ni siquiera es toda la ciudad. Nosotros somos 600 familias ahí. Y se nos habla de que se va a dinamizar la economía a través de estos locales que ofrecen servicios de diversión, ¿no? Y venta y consumo de alcohol, que está muy bien, eso claro. Lo entendemos. Pero hagamos una comparación, somos 600 familias contra 4 o 5, bueno, digamos tal vez 6 bares que habían allí. Entonces, claro, hay un ingreso para ellos, pero en cambio todo el costo económico que es tener la policía, tener personas de tránsito y todo eso, y con todo el costo económico para el resto de comerciales que tenemos ahí, porque tenemos restaurantes que se ven afectados por libadores que salen de estos locales. O sea, no existe tal dinamización. Te hablan de dinamización y quieren ponerte mototaxis. O sea... ¿Que no está sonando el micrófono? Sí, sí están bien. Sí. Entonces, claro, dinamizar por dinamizar, una supuesta dinamización. Entonces, claro, pues si es así, sin ningún plan de largo plazo, sin un plan grande, entonces pues ahí asoman ideas, entre comillas, brillantes de ponerte mototaxis. Porque claro, sí, pues habrá unos 2, 3 o 4 choferes, bueno, un poco más tal vez, pero que te van a dar un problema económico y social mucho más grande. Claro. O sea, entonces... No, es muy cierto. No hay eso. visión de largo plazo. Claro. Y yo le consulto a Pablo Ortiz, por ejemplo, en esta concertación lo primero que tenemos que abordar es el tema de la economía del cantón, enlazado al tema nacional, al tema a lo mejor regional e incluso, y más profundamente, al tema internacional. ¿Por qué les digo ello? Y te lo consulto, Pablo. Tengo conocimiento de que van a venir grandes fuerzas económicas nacionales a la provincia de Loja, pero no la están viendo a la ciudad de Loja como el sitio de negocios, sino que están viendo el norte del Perú. O sea, las empresas tienen más visión que el gobierno municipal del Cantón Loja. A ver, Pablito. Peguémonos al micrófono, Ya. estimado Pablo. A ver, Pablito. Reitero, ya me invitaste una vez y hablamos de este tema. Sí, pero yo estoy hablando de la concertación, Ya, que es necesario no, convocarnos. voy a topar el tema, sino que lo voy Sí. a volver a retomar.
Históricamente, a ver, Loja ha sido, como te digo, la tercera ciudad fundada desde que llegaron perdón, el tercer sitio que los españoles lo vieron como estratégico cuando vinieron a América, Claro. porque éramos el paso a Potosí. Ujú. Entonces, tenemos una trayectoria de ser estratégica. ¿Ya? Loja no es que no, perdón, con respeto de Pablo, Loja no es que no tiene una identidad económica, Loja la ha tenido. Históricamente. Fuimos ganaderos, fuimos productores de cascarilla, fuimos productores de caña de azúcar. Y comerciantes, de por si papa, acaso. comerciantes, ya. Y nuestro negocio siempre ha estado ligado al comercio, al norte del Perú, o sea, toda la vida, históricamente. Reitero, yo no sé cuál fue el asunto que en los años 60, 70 nos alejamos de esa visión. Te comento, mi padre vino en el año de 1948 a Loja, él es de Cuenca. Ujú. ¿Y qué es lo que pasó? Él me decía, entre sus anécdotas, porque tú siempre escuchas las historias de los padres, el comercio de Loja se fundamentaba con el comercio del Perú. O sea, ese era lo grueso. Incluso nosotros esperábamos el fin de semana, decía mi padre, el sábado y el domingo, porque el comercio era tal. Así como los lojanos nos íbamos a Perú, los peruanos venían y nos compraban a nosotros y se movió esa cuestión, ¿ya? Pero los lojanos, como te digo, a lo largo de estos 30 o 40 últimos años, nos hemos vuelto un poco, como te digo, apacibles, ciegos y hasta torpes. ¿Por qué? Porque nos han metido en la idea cosas para detenernos en, como te digo, en las ideas de generar expectativas. Ya. Mira, por ejemplo, esto, te conté también, un amigo en Cariamanga, cuando les estaban construyendo la vía, les dijeron de los 10 centímetros que les ofrecimos de vía, les vamos a poner solo 3. Y él me dijo lo siguiente, yo le dije, reclamen, párense, luchen por lo que ustedes les ofrecieron. Y él dijo, pero peor es nada. Entonces los lojanos nos hemos vuelto conformistas a lo que nos dicen que hagamos. Si tú te vas a un banco y le dices, ¿sabe qué? Tengo este proyecto para implementarlo en Loja, ¿ya? El mismo del banco te dice, no, Virgen Santísima, eso es una utopía, eso es un peligro. Bueno, el que va a invertir soy yo. A usted no le debe de importar, usted debe de ver la posibilidad de que me preste el dinero para yo emprender. Ujú. Ya. Si te prestan el dinero, ¿qué pasa en el municipio? Al siguiente día que estás pintando ya el local, ya llegan a decirte que tienes que sacar patente, que tienes que sacar esto, que tienes que sacar el otro. Llegan a fastidiarte. Sí, eso es. Entonces, como te digo, no hay una verdadera, como te digo, visión política. Verá, y aquí para que Pablo de una vez se entere, nosotros llevamos haciendo estudios cerca de 20 años. De 14 productos comerciales en Loja, te hablo, huevo, leche, carne, pollo, etcétera, etcétera. Todo de afuera. ¿Sí? 210 millones de Loja gastamos los lojanos en consumir eso. Y el 90% se va fuera de Loja. Ujú. ¿Ya? ¿Cuándo Loja dejó? Yo te traje datos de 1990. Mira la cantidad de papa que producíamos. Y Loja dejó de ser papera. Pero esa información tú la has venido desprendiendo y informándola, no solamente en este medio de comunicación, sino en algunos. Entonces, mi inquietud es, ¿qué es lo que escucharon los candidatos? Porque si yo te escucho, y de hecho yo te he venido escuchando, y te voy a proyectar una idea, no solamente a ti, sino también a Pablo Correa y a toda la ciudadanía. Cuando te escucho de que, claro, y Pablo Cueva, creo es, Freddy Cueva, él también daba los mismos datos. Entonces yo ¿Cómo digo, hemos trabajado? la mayor cantidad, o sea, la fuerza económica que tiene Loja es sumamente importante, voluminosa. No producimos nada, pero compramos al externo. Te consulto, y les consulto a los dos Pablos. Si compramos todo al Ecuador, ¿qué se nos está yendo del poder económico para justificar Producto Interno Bruto? Porque los impuestos no los declaran aquí. Indiscutible. Simplemente lo que tienen aquí es el kiosco para vender en algunas ocasiones. Otros vienen directamente y dicen, le envío. En los últimos 10 años no hemos llegado ni siquiera a 100 millones de pago de impuestos. Ya. En Loja. Hemos tenido una tasa promedio de 70 millones de dólares. Zamora en los últimos 5 años nos ha superado, porque tiene Ya. más y entra a las 10 provincias que más pagan impuestos. ¿Qué Así de pasaría? sencillo. ¿Qué pasaría si hacemos aterrizar
Todo esto, generando la fuerza económica del cantón y provincia de Loja, a través de construir una infraestructura industrial alimentaria, de servicios, de educación y lo que dijo Pablo, la industria del entretenimiento, de la cultura Eso es y de los saberes, diversificar. Eso es diversificación. Algunos dirán, ¿y dónde está el recurso económico? El recurso económico está en el mismo pueblo que compra esos millones de dólares a toda la República del Ecuador. ¿Qué pasaría si le decimos, tú tienes una cuenta de ahorros, Pablo también tiene una cuenta de ahorros, Asociatividad. yo también tengo una cuenta de ahorros? ¿Qué pasaría si le decimos al gobierno local, provincial o nacional, permítannos legislar para consultarle al cuentaahorristas, Pablo Ortiz y Pablo Correa, ¿están de acuerdo ustedes que de sus 100 dólares que tienen en sus cuentas de ahorro, 10 dólares vayan a financiar un fondo para generar industria en la provincia de Loja? Y que esos recursos económicos sean prestados al 1%, o los gastos operativos de un sistema financiero que garantice la operatividad de ese recurso económico. Entonces, queremos poner planteles avícolas. ¿Dónde está el dinero barato? Aquí está, en el sistema financiero de la provincia de Loja, que los lojanos tienen ahorrado y autorizaron que se preste ese dinero a esos valores. ¿Qué pasaría, Pablo? Eso es asociatividad. ¿Ya? ¿Pero quién tiene que hacer esa política? La gestión pública en Loja. El gobernante. Pero ahora, hay otro problema también. Y con eso, ¿qué estamos generando, Pablo? Indiscutiblemente desarrollo económico. Y fuerzas de trabajo laboral. Pero entonces ya no me va a interesar verlo al municipio como la única fuente de trabajo, pero sino lo que pasa es que hay una cuestión. Tenemos el síndrome de Estocolmo, le llamo yo, porque Ya. nos olvidamos de todo. No, pero vamos a Ya. redactar, como dice Pablo Correa, el Ya. documento. Pero es que lo que pasa es que hay una cuestión todavía, bueno, y sigo respetando el criterio de Pablo. A veces redactar documentos solo son documentos, ¿no? El verdadero sentido para mí de redactar un documento es cuánto poder ciudadano tenemos los que vamos a participar en esa redacción. Pero te digo algo, Pablo. La concertación convocada, que tiene que convocar una autoridad, y si no la convoca, la misma sociedad. Hay argumento constitucional para todo ello. Imagínese, a ver, yo te consulto y le consulto a Pablo Correa porque a veces, a lo mejor digo, la historia no me enseñó bien los aspectos históricos. ¿Cómo fue la declaración de independencia del Ecuador? ¿Cómo fue la declaración de la independencia de los Estados Unidos? ¿Cómo fue la declaración de la Revolución Francesa? No fue a través de un documento que firmaron el pueblo tal y tal en acciones de hecho y de derecho, resolvemos y determinamos que y declaramos pública y libremente que nos constituimos en este tipo de asamblea, no constituyente, sino de concertación, para que los temas que estamos tratando y abordando sean la política del cantón, del gobierno cantonal, que tendrá que ser respetada por el alcalde de izquierda y de derecha. Y en el caso que se desvíe, señor, hasta aquí tus sueldos y te me fuiste. Eso también es cultural. Ahora, ahora entre lo que tú dices y entre los hechos, hay una distancia de 100 kilómetros. Acortémosla. ¿Cuánto nos costó la Revolución Francesa? No. ¿Cuánto nos costó la Revolución Americana también? Americana. Entonces, lo que yo voy a decir una cuestión, o sea, a veces, o sea, vivimos entre buenas tintas y malas tintas, porque la historia también se ha escrito de acuerdo a conveniencias, ¿no? Claro, ¿Ya? claro. Yo voy a decir lo siguiente, el cambio de mentalidad requiere también de profundizar conocimientos. En el caso del Ecuador, Pablo, nosotros somos uno de los países que menos leemos en el mundo. Ya. Medio libro leemos. Los lojanos, entre ese ranking estamos un poquito más elevado, pero de la gloriosa cultura de los lojanos ya hay mucho que decir, ¿no es cierto? Yo voy a ir a lo siguiente, o sea, nos han metido en la cabeza cosas tan absurdas como, por ejemplo, prensa corrupta.
voy a decir, indiscutiblemente en los periódicos hay de todo. Claro. Hay buenos, hay malos, hay pésimos, qué sé yo. En los cantantes hay lo mismo, en los ingenieros hay lo mismo, en los profesionales hay lo mismo. O sea, toda la vida Hasta en los sucede curas eso. hay lo mismo. Pero yo digo, y vuelvo a repetirlo, yo leo 4 horas diarias. Y voy a decir lo siguiente, esa capacidad de lectura me ha dado el son para decir, este periódico no vale, pero igual lo sigo leyendo, ¿sabes por qué? Porque quiero contrastar con los que considero que son pertinentes. Y así deberíamos de ser la gente. Entonces, si un proyecto de concertación política te habla de economía, te habla de desarrollo social, te habla de desarrollo cultural, etcétera, debemos de tomar todo lo bueno, incluso en mesas de discusión, en donde a mí no me importa que sea de izquierda, a mí no me importa que sea de derecha, de centro, de costado o acostado. Claro. A mí lo que me interesa es que si la idea de la izquierda es buena, pues hay que tomarla, reforzarla y nutrirla para que sea en beneficio de toda la sociedad. A nosotros, perdóname, históricamente no nos ha servido ni la derecha ni la izquierda. Latinoamérica debe de tener una identidad propia, ¿ya? Y en Latinoamérica hay gente inteligente, hay gente que ha hecho muchos contrastes, hay gente que está metida en el desarrollo empresarial. Te comento, en Estados Unidos hay un lojano, ingeniero comercial, que maneja una de las cadenas de supermercados más grandes de Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos gente muy capaz. El ingeniero en alimentos Achupallas, no recuerdo el nombre, maneja una de las plantas de balanceado más grandes de Brasil. Entonces aquí hay gente capaz. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Sabes qué es lo que nos pasa? Vivimos enceguecidos del odio. Y en la gestión política de los últimos años ha venido el divide y vencerás. Mira cuántos candidatos a la alcaldía de Quito hay de la misma corriente política, pero el asunto es dividir, porque el objetivo es llegar. Pero si aquí es lo mismo, en Por este eso, proceso eleccionario. es lo mismo. O sea, Si tú revisas cuántos son de izquierda, a lo mejor te vas a sorprender y cuántos son de derecha. cuando debería de ser algo, ahí está la concertación, cuando debería de ser así, ¿no? Muy bien, somos de izquierda, integrémonos los de izquierda. Muy bien, somos de derecha, integrémonos los de derecha. Porque todos tenemos, entiendo yo, desde la parte ideológica, todos tendrían que tener el mismo modus de pensamiento. Entonces todos nos alineamos bajo esta doctrina política. Pero no se deben de tocar las directrices y objetivos del plan general de la provincia. Se lo debe de respetar. La ideología que venga es indistinta. Claro. Por ejemplo, aquí Freddy Cueva nos envió ya el documento. Sí. Aquí lo tengo. Arroz, papa, cebolla colorada, tomate de riñón, aguacate, manzana, frutas verdes, hortalizas verdes. Dice, este análisis muestra 15 rubros agropecuarios que consumo masivo en la provincia de Loja. El análisis se realizó durante el segundo semestre del 2022. El valor que alcanza el consumo de estos rubros agropecuarios supera los 226 millones de dólares al año. O sea, 226 millones de dólares se nos escapan e impiden construir infraestructura 200 productiva. millones cada año. Si tomamos en cuenta los volúmenes de producción de la provincia de Loja, se evidencia que al menos el 80% de este dinero sale de Loja hacia otras provincias, producto del déficit productivo de la provincia que mantiene respecto a la demanda de alimentos de su población. Te pregunto, y les pregunto a los dos Pablos, los candidatos que van a ir a la alcaldía, uno de ellos y otro a la prefectura y otros a la concejalía, hablaron de economía, hablaron de desarrollo, Démosle la palabra, hablaron de la posibilidad de decirle al sistema financiero de la provincia de Loja, generemos ese tipo de política, de que los ahorros, un porcentaje, autorice el ciudadano para invertirlo en la infraestructura industrial. Te soy sincero, no puedo dar fe de algún candidato que haya hablado. Analizando como estamos conversando aquí, nunca manejaron estos datos, ni siquiera la temática. Hay una cuestión y voy a tomar tus palabras, el Código de la Democracia lo que hace incluso a una persona bien intencionada, irse amoldando a las necesidades de urgencias que hay para votar. O sea, por ejemplo, pensemos en una persona que está capacitada, es honesta y tiene una visión
grande para la ciudad, una visión de futuro y todo. Una persona probablemente que no está en la política, como suele suceder, ¿no? ¿Qué pasa cuando se hace candidato? El mismo sistema lo hace corrupto. O sea, lo primero que tiene que hacer es encantar al electorado, y el electorado lo que ve como política o buen político es la persona que ejecuta obra, nada más. O sea, lo que quiere ver es obras, nada más. Nunca te habla, por ejemplo, del tema económico, como lo estamos analizando ahora. Entonces, el mismo candidato ya se va volviendo de alguna manera demagogo. O sea, yo lo considero muy importante lo que tú decías, que el código no permite justamente poder desarrollar una política de largo plazo, ¿sí? Una identidad económica. Estamos viendo, por ejemplo, la cantidad de dinero que sale por no tener producción aquí, ¿sí? Y esos temas deberían tratarse. Eso por un lado. Un par de puntualizaciones. Cuando hablaba de que no tenemos identidad económica, me refiero a estos días, porque hemos perdido una identidad productiva fuerte, digamos, predominante. A eso justamente me refería. Y mira, ¿qué podemos hacer para que esto no siga sucediendo? Yo creo que aquí empieza un poco, de alguna manera, cierta irreverencia a las cosas que están pasando, ¿no? El votante quiere ver obras, puentes, que son parte, obviamente, de lo que tiene que hacer una autoridad. Pero más allá, yo siempre he pensado que aquí entra un poco esa irreverencia que debemos plantearnos como ciudadanos, dejar de lado el caudillismo, o sea, y decir, bueno, reunámonos nosotros como ciudadanos. Cuando hablaba de documentos, no exactamente me hablaba no hablaba de un papel, digamos así, en donde vamos a escribir, sino una especie más bien de un acuerdo, ¿no? Y yo creo que es necesario, y tiene que salir de la ciudadanía. No le tengo fe a que tenga que salir de un partido político, honestamente. O sea, sí, de la ciudadanía, o sea, e incluso de las directivas barriales. Sí. O sea, sí, de todos. Exactamente. Hay un componente allí empírico, porque el ciudadano probablemente no tenga esa visión técnica que puede tener tal vez un planificador, ¿no? De ciudad, ¿sí? De todo un cantón, tal vez no tiene los datos específicos, tal vez de algunas magnitudes y variables económicas, pero es necesario escucharlo, porque él tiene una visión hiperlocalista, o sea, sabe de su sector qué es lo que necesita y cómo puede desarrollarse. Tengo exactamente 2 minutos para despedir el programa. O sea, se nos queda corto el programa sobre este tema. ¿Cuán profundo es el tema de la concertación, el tema de la economía? Pablo, y tú hablabas, claro, los candidatos nos dijeron de puentes, pero nunca justificaron el porqué del puente. Claro. O sea, ellos dicen, te vamos a construir el puente para que camines, para que hagas deporte. En economía, la infraestructura vial juega un papel sumamente importante en economía. El puentecito que supuestamente sirve para hacer deporte, que a lo mejor es una de las finalidades colaterales, pero el fin y el objetivo es la economía. Claro. Entonces, si no analizamos y profundizamos correctamente el tema del económico, yo los escucho, por ejemplo, yo soy en la dinámica, las parroquias norte y las parroquias sur, no suroccidental, el cantón tiene norte y sur, y el centro es el problema, que estamos captando todo el recurso económico, y no vemos la prosperidad del norte y del sur. 2 cosmovisiones, el norte tiene una cosmovisión y una idiosincrasia muy particular, y el sur otra. Entonces, yo escucho a las parroquias norte, necesitamos la vía, y el gobierno municipal y el gobierno provincial, neófitos, no saben, dicen, ¿para qué vamos a construirles vías si apenas son cerca de 30,000 o 40,000 habitantes son entre todas las parroquias del norte? ¿Por qué les vamos a construir? Pero ¿qué pasaría si el pueblo mismo les exige? Señores, no vean la cantidad de personas, vean economía. Y a lo mejor un empresario va a decir, yo les pongo el dinero. O el Banco de Loja dicen, yo les pongo el dinero. Pero déjenme poner sistema financiero en todo ese recorrido, porque allí van a vender cantidad de producción. O sea, no vemos a las vías como economía, como fuerza de trabajo, como riqueza. Qué gran problema. Hay una cuestión importante aquí, Pablo.
todo lo que sea obra pública pues es dinámica económica, indiscutiblemente. Pero Ahora, aquí nos ven como que es simplemente una dádiva. pero el problema es que está mal, el problema es que está mal enfocado. Yo sigo insistiendo, por ejemplo, cuando un candidato a alcalde, un candidato a prefecto se acerca a la ciudadanía o a los barrios, entonces va con la oferta de construirle una cancha, de arreglarle esto, de arreglar el otro, no. Para mí esa no es la dinámica económica. El candidato o la autoridad lo que debe de ver es a ver, reitero, es importante la obra pública y debe ser parte de la gestión. Sí. ¿Sí? Pero para mí el verdadero objetivo, por ejemplo en el caso municipal, ¿cómo generamos dinero para Loja? ¿Cómo hacemos que la ciudad se vuelva más activa, más emprendedora, tenga más iniciativa? Por ejemplo, ¿por qué no dice lo siguiente? Yo no le he oído a ningún candidato decir, muy bien, una propuesta mía es atraer la inversión para la ciudad a través de incentivos tributarios municipales. La palabra es, construyamos un paraíso fiscal. Yo le puse allí, Un generemos una eficiencia fiscal que nos permita aterrizar esos recursos económicos. Hemos concluido el programa, mi estimado Pablo, Pablo Correa, Pablo Ortiz, el doctor Vicente Flores también estuvo. Bueno, se nos quedan temas, pero la idea es que se convoque, no sé quién la convoque, a la concertación. La rebelión del Tamal podría ser. Claro, la rebelión del Tamal. Se están rebelando, nos estamos rebelando. El rato que la convoquen, yo como ciudadano iré también a integrar esa concertación, porque me interesa que Loja prospere, no por mí posiblemente, sino por mis dos hijas. ¿Para qué? Porque si no hacemos algo, mis dos estimados Pablos y la ciudadanía, estamos condenados a desaparecer económicamente. Yo sé cuáles son las amenazas que tiene Loja y son reales, y tenemos que poner decisiones políticas y decirle a un gobernante, ya déjate de tantas boberías y comienza a aplicar lo que está diseñado por todo un pueblo. Pablo, muchísimas Te gracias. agradezco bastante. Y lo único que voy a decir lo siguiente, que está de invitarlos a los lojanos a que lean 100 años de soledad, para recordarles que Loja puede convertirse en un Macondo. Sí, Y sería muy importante. y lo estaríamos allí viendo a Arcadio Díaz, pero no sé quién sería aquí el Arcadio Díaz llorando porque Macondo Bueno, ha sido un gusto sucumbió. estar con ustedes. Gracias. Muchas Gracias. gracias, Pablo. Ha sido un Igualmente, gusto. muchas y gracias también. estamos a las Muchas órdenes. gracias. Gracias a ustedes, amigos, por haber estado en sintonía de Expresión Política. Un feliz resto del día. La Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM. Presentaron Expresión Política con Pablo San Martín Rodríguez. Expresión Política, la mejor ruta de opinión. Una producción de Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1 FM.